Rechazó a 36 mujeres. 36 padres llamaron a su puerta. Exhibieron a sus hijas como ganado en una subasta. Y 36 veces él dijo que no. Construyó una casa con sus propias manos. Midió cada ventana, cortó cada tabla. Todo para una mujer que desapareció con $5,000. Y no dejó nada, salvo una habitación cerrada y unas cortinas que nunca se colgaron. Él juró que nunca volvería a confiar. Entonces, una tarde de septiembre, una extraña entró por su puerta principal sin ser invitada. Se sentó a la mesa de su cocina. No sonrió, no lloró, no suplicó. Puso un contrato sobre la mesa y dijo, 90 días. Eso es todo lo que pido. Lo que sucedió en esos 90 días lo rompió por dentro, de maneras que ninguna ventisca, ninguna traición, ninguna soledad había logrado jamás. Y la verdad sobre la mujer que le robó el dinero destrozará todo lo que crees saber. Esta historia nos recuerda que lo más valiente que puedes hacer no es construir muros, es derribarlos. Y a veces, el amor que te salva no llega con un anillo o una promesa. Llega con un contrato, una taza de café terrible y la obstinada decisión de quedarse. Este contenido fue cuidadosamente investigado, desarrollado y editado manualmente por nuestro equipo. Queremos ofrecer historias significativas con valiosas lecciones de vida. Cada narrativa está diseñada para entretener, inspirar y empoderar a nuestra audiencia. Creemos que las grandes historias pueden cambiar vidas y estamos comprometidos a traerte contenido que importa. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si esta historia te conmovió, dale al botón de me gusta y déjame saber en los comentarios qué momento te puso la piel de gallina. Compártela con alguien que necesite escucharla esta noche. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Caleb Harlan sabía exactamente lo que la chica número 36 iba a decir antes de que abriera la boca. Porque su padre llevaba la misma sonrisa que su propio padre había llevado el día que vendió el rancho. Era el tipo de sonrisa que no tenía nada que ver con la amabilidad y todo que ver con la aritmética. El tipo de sonrisa que un hombre pone cuando ya ha hecho los cálculos en su cabeza y ha decidido cuánto vale otro ser humano. Caleb había visto esa sonrisa 35 veces antes y cada vez era un poco más fácil de reconocer y un poco más difícil de soportar. Septiembre de 1883. Los vientos Chinook soplaban cálidos a través del valle de Stillwater. 2 semanas antes de lo previsto, los más viejos en la tienda de forraje de Miles City llevaban días negando con la cabeza. Chinook en septiembre significa que el invierno llega pronto, decían. El invierno llega pronto significa que el ganado muere. El ganado muere significa que los hombres se arruinan. Esa era la aritmética de Montana, y Caleb la entendía como entendía todo, a través del trabajo. Estaba de pie en el porche de la casa que había construido con sus propias manos. Observaba un carruaje de alquiler subir por el camino de tierra desde el este. El polvo se había levantado, suspendido en el aire cálido como una cortina sucia. Podía ver 2 figuras en el asiento, un hombre y una mujer, padre e hija. La número 36, la familia Mercer de Helena, había recibido su carta 3 semanas antes, escrita con el tipo de caligrafía que enseñan en las academias para señoritas, y la había arrojado a la estufa sin responder. Vinieron de todos modos, siempre venían de todos modos. Caleb se sirvió café de la cafetera en la barandilla del porche y esperó. El café era amargo y negro, y justo en el lado correcto de lo terrible. Así era como le gustaban la mayoría de las cosas en su vida. Honestas, sin azúcar que ocultara lo que realmente eran. El carruaje se detuvo y el señor Mercer bajó primero, de cara roja y vientre redondo. Llevaba un traje que costaba más de lo que la mayoría de los peones ganaban en un mes. Su hija lo siguió, una chica bonita, de unos 22 años. Llevaba un vestido color crema y guantes que nunca habían tocado nada más áspero que la tecla de un piano. Caleb se quitó el sombrero, porque su madre le había enseñado a tener modales, incluso cuando no tenía paciencia. Señor Harlan, comenzó Mercer, extendiendo la mano. Qué placer conocerle finalmente en persona.
Soy Albert Mercer, de los Mercer de Helena, y esta es mi hija, Catherine. Caleb le estrechó la mano. Era suave. Los invitó a entrar, porque rechazar a la gente en el porche se parecía demasiado a algo que su padre habría hecho. Y Caleb Harlan pasaba cada día de su vida tratando de no parecerse en nada a su padre. Le sirvió café. Mercer habló. Catherine se sentó con las manos cruzadas en el regazo y los ojos en el suelo. Y Caleb sintió la vieja y familiar ira crecer en su pecho. No hacia ella, nunca hacia ellas. Hacia los padres que exhibían a sus hijas como ganado en una feria del condado, evaluando al comprador, calculando el precio. Mi Catherine asistió a la academia para señoritas de Portland, decía Mercer. Habla francés, toca el piano, administra un hogar con notable eficiencia. Y puedo asegurarle, señor Harlan, que proviene de una familia de reputación impecable. Caleb dejó su taza. Aprecio que haya venido, señor Mercer. La respuesta es la misma que las otras 35. El silencio que siguió fue del tipo que llena una habitación como el agua fría llena una bota. La sonrisa de Mercer se resquebrajó por los bordes, y algo más duro se mostró por debajo. Oiga, Harlan, he viajado 2 días en coche para presentarle a mi hija. Lo menos que podría hacer es considerar el asunto. Lo he considerado. Caleb se levantó y abrió la puerta principal. La respuesta es no. Era no antes de que llegara. Será no después de que se vaya. Le deseo lo mejor a su hija. Se merece un hombre que quiera casarse con ella. Y yo no soy ese hombre. Catherine Mercer se levantó sin decir una palabra. Pasó junto a Caleb con la cabeza alta y la espalda recta. Y él la respetó por eso. Tenía más agallas que su padre. Lo que no era decir mucho, pero era decir algo. Cuando el carruaje desapareció por el camino, Caleb caminó hacia el corral y ensilló su caballo. Necesitaba revisar el rebaño en el pasto del norte. 3 postes de la cerca habían estado inclinados desde la semana pasada, y la orilla del arroyo cerca del Prado Sur se estaba erosionando hacia la tierra de pastoreo. Había 2 vacas con signos de gusano barrenador que necesitaban tratamiento, y los abrevaderos en la cresta necesitarían que se rompiera el hielo por la mañana si la temperatura bajaba como esperaba. Esta era su vida. Esto era lo que había construido. 2000 cabezas de ganado repartidas por un valle que iba desde las estribaciones de la cordillera Absaroka hasta las orillas del río Stillwater. Una casa de madera y piedra que había levantado tabla por tabla, clavo por clavo, empezando cuando tenía 21 años. Y era demasiado terco para saber la diferencia entre ambición y locura. Tom Jessup esperaba en la puerta. El capataz había estado con Caleb desde los primeros días, desde que el rancho no era más que una cerca rota y una mula prestada. 58 años, construido como un poste de cerca, con un rostro que el viento había tallado en algo que parecía más geografía que expresión. Había luchado por la unión en Chickamauga, perdió a su único hijo en la misma batalla y enterró a su esposa 3 años después. No hablaba de nada de eso. Hablaba de ganado, del tiempo y de postes de cerca, porque esas eran cosas que un hombre podía arreglar. La chica Mercer lloró en el camino de salida, dijo Tom, poniéndose al paso de Caleb mientras cabalgaban hacia el pasto norte. Caleb no respondió. Cabalgaron en silencio un rato, como lo hacen los hombres que se conocen lo suficiente como para que el silencio sea su propia forma de conversación. El valle se extendía a su alrededor bajo la luz del atardecer, hierba dorada que corría hacia el río. Las montañas más allá, aún conservando los últimos vestigios del verde veraniego en sus laderas inferiores. Era un país hermoso, era un país duro, y Caleb había pagado por cada acre con sudor, terquedad y el tipo de soledad que se instala en los huesos de un hombre como el frío del invierno, y nunca se va del todo. Mientras trataba al ganado con gusano barrenador, sus manos se movían con el antiséptico, con el ritmo practicado de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Un recuerdo parpadeó en su mente, rápido y no deseado, como una chispa de un hierro de marcar. La número 14 también había llorado. Su padre le había ofrecido a Caleb un título de propiedad como incentivo,
como si estuviera vendiendo un caballo en una subasta. La chica tenía unas manos hermosas que nunca habían tocado un poste de cerca. Caleb había mirado esas manos y pensado en su madre, que había trabajado hasta que sus manos se agrietaron y sangraron, y que había muerto en una casa que no era lo suficientemente buena para ella, porque su padre se había bebido todo lo que ella merecía. El recuerdo pasó, volvió al trabajo. Esa noche, después de que el ganado fuera tratado y los postes de la cerca reforzados, y el sol se hubiera puesto detrás de las absarocas, Tom encontró a Caleb en la cocina. El capataz estaba en la puerta con el sombrero en la mano, y una expresión en su rostro que Caleb nunca había visto antes. Era la expresión de un hombre a punto de hacer algo que sabía que le iba a costar. Tom dejó una carta sobre la mesa. Caleb la recogió. Era un anuncio impreso de una agencia de novias por correspondencia en San Luis. Alguien había presentado una solicitud a nombre de Caleb, describiendo el rancho, el valle, el tamaño del rebaño y la necesidad de una esposa. Era detallado y específico, escrito por alguien que conocía el lugar íntimamente, escrito por alguien que había pasado 11 años memorizando cada línea de cerca, cada abrevadero y cada ángulo del amanecer. Caleb lo leyó, luego lo leyó de nuevo. Su mandíbula se tensó, como lo hacía cuando se esforzaba mucho por no decir algo de lo que no pudiera retractarse. ¿Quién envió esto? El rostro de Tom era cauteloso. No lo sé, jefe. No fue una pregunta, Tom. Te estoy pidiendo que me digas la verdad, porque sé que tú escribiste esto y tú sabes que yo lo sé. Y si vamos a quedarnos aquí mintiéndonos el uno al otro después de 11 años, entonces necesito saber eso también. Tom no dijo nada. Se quedó en la puerta y lo aguantó, como aguantaba todo, con la tranquila resistencia de un hombre que había sobrevivido a cosas peores que la ira de su empleador. Caleb arrojó la carta hacia la chimenea, pero el fuego había estado apagado desde la mañana. Se había olvidado de encenderlo. La carta aterrizó en un lecho de cenizas muertas. Papel pálido sobre polvo gris, sin quemar. Debería haber encendido el fuego. Debería haber visto el papel enroscarse y ennegrecerse. Y ese habría sido el final. Pero no lo hizo. Dejó la carta sobre las cenizas y subió las escaleras, hacia el dormitorio que había construido para una mujer que nunca llegó, y se acostó en la oscuridad, escuchando el río Stillwater a través de la ventana abierta. Bajo y constante. El sonido de algo a lo que no le importaba si un hombre dormía o no. Y él no durmió. Por la mañana la carta seguía allí. Las cenizas seguían frías. Y la sensación de que algo ya estaba en movimiento, algo que no podía detener, se había instalado en su pecho como un segundo latido. Fue a la tarde siguiente cuando un peón llamado Coulter llegó del pueblo. Un chico joven, de unos 19 años. Más entusiasmo que sentido común. El tipo de chico que entrega noticias como un perro, entrega un palo. Emocionado e inconsciente de lo que podría significar. Oí que hay una mujer en la estación de Miles City preguntando por la dirección de Blackstone Ridge, dijo Coulter, bajando de su caballo. Dijo que tiene un contrato. Caleb se volvió hacia Tom. 11 años de confianza. 11 años de silencio y lealtad. Y el tipo de vínculo que se forma entre hombres que han sobrevivido juntos a duros inviernos. Tom no apartó la mirada. No se disculpó. Dijo lo único honesto que había que decir. Ya estaba en el tren antes de que pudiera retirarlo. Eliza Calhoun poseía exactamente 3 cosas que valía la pena conservar. Un contrato de matrimonio que no había firmado, una cartilla para enseñar a leer a los niños, y un recorte de periódico con su propio rostro impreso bajo la palabra "Se busca". El primero estaba doblado dentro de su maleta, metido entre un vestido de repuesto y un par de medias que había remendado tantas veces que la tela original era más un recuerdo que un material. El segundo estaba en sus manos, sus páginas suaves por el uso, sus márgenes llenos de notas con su propia letra pequeña. El tercero estaba escondido en el forro de su abrigo, cosido en la costura con un hilo que combinaba con la tela, porque Eliza Calhoun había aprendido hace mucho tiempo que las cosas con más probabilidades de destruirte debían mantenerse lo suficientemente cerca como para sentirlas contra tu piel. Estaba sentada en un vagón de la Northern Pacific,
en algún lugar entre las tierras baldías de Dakota y la frontera de Montana. Observaba el paisaje cambiar a través de una ventana manchada de polvo de carbón y las huellas dactilares de otras personas. Las grandes llanuras habían dado paso a algo diferente. La hierba aquí se extendía sin fin, y el cielo se abría tan amplio sobre ella que no se sentía libre, sino expuesta, como un pequeño animal cruzando un campo sin cobertura y sin idea de dónde estaba el halcón dando vueltas. No estaba leyendo la cartilla. Estaba escribiendo en ella, planes de lecciones escritos a lápiz en los márgenes, junto a pasajes sobre las letras del alfabeto y los sonidos que hacían al juntarlas. Lecciones para niños que no había conocido, en una escuela que aún no existía. Así era Eliza Calhoun en su esencia, una mujer que planeaba las cosas antes de que fueran reales, porque si esperaba a que las cosas se volvieran reales por sí solas, todavía estaría de pie en una imprenta en San Luis, esperando que un hombre llamado Aldous Kincaid dejara de arruinarle la vida. A través de la ventana, vio una manada de antílopes berrendos corriendo paralelos al tren. Rápidos, fluidos, increíblemente gráciles contra el vacío plano y marrón de la llanura. Corrían juntos, toda la manada moviéndose como un solo cuerpo, como si hubieran acordado sin hablar que la forma más segura de cruzar campo abierto era nunca hacerlo solo. Escribió en su cuaderno, los animales aquí corren juntos, incluso los más rápidos. Quería enseñar a los niños sobre un mundo más allá de cuatro paredes. También estaba, sin saberlo, escribiendo sobre sí misma. La mujer mayor sentada a su lado la había estado observando, no mirando fijamente, no entrometiéndose, solo observando con la atención particular de alguien que había pasado toda una vida leyendo a las personas como otros leen los periódicos. Su nombre era Adeline Holt, 63 años, manos que habían trabajado la tierra, un rostro que el sol había curtido en algo atractivo en lugar de viejo. Tenía una tos que intentaba ocultar y ojos que no se perdían nada. ¿A dónde te diriges, querida? Eliza levantó la vista de su cuaderno. Había aprendido a ser cuidadosa con la verdad hace mucho tiempo, pero algo en el rostro de esta mujer invitaba a la honestidad, como un fuego cálido invita a las manos frías. Al valle de Stillwater, a un rancho llamado Blackstone Ridge. Tengo un acuerdo por correspondencia. Algo cambió en la expresión de Adeline Holt. Un parpadeo rápido, como una trucha girando en un arroyo. Reconocimiento, preocupación. Un secreto presionando contra sus dientes, queriendo salir. El valle de Stillwater es una buena tierra, pero pone a prueba a la gente. El invierno allí no es una forma de hablar. Mata hizo una pausa. Sus ojos se movieron por el rostro de Eliza, como una persona lee una carta que ha estado esperando recibir durante años. El hombre que posee Blackstone Ridge construyó algo de la nada. Eso requiere un tipo particular de terquedad. Pero la terquedad tiene dos filos. No dijo nada más. No mencionó un nombre. No mencionó a una mujer llamada Rosalind, ni una habitación cerrada, ni cortinas cortadas para ventanas que nunca se colgaron. Pero estudió a Eliza con una intensidad que no tenía nada que ver con la curiosidad, y todo que ver con el cálculo, como si estuviera midiendo a esta joven mujer contra un estándar que Eliza no podía ver. En la parada de agua en Glendive, Eliza bajó del tren para estirar las piernas y llenar su cantimplora. El andén era pequeño, de madera, cociéndose bajo el sol de finales de septiembre. Un hombre con el abrigo de un alguacil del pueblo caminaba a lo largo de él, revisando rostros con la atención aburrida de alguien que hace esto todos los días y no espera encontrar nada. Eliza se apartó, no rápido, no con pánico, sino con la naturalidad practicada de alguien que había hecho esto antes. Inclinó su cuerpo hacia la bomba de agua, ajustó el ala de su sombrero, se volvió insignificante. El alguacil pasó a su lado, lo suficientemente cerca como para oler el tabaco en su abrigo. No la miró dos veces, ella respiró, llenó su cantimplora, volvió a subir al tren, sus manos estaban firmes, siempre estaban firmes, lo había heredado de su padre. Junto con su amor por los libros, su conocimiento de los caballos y las manchas de tinta que probablemente nunca abandonarían sus uñas,
por mucho que se frotara. Su padre había sido domador de caballos en Fort Leavenworth antes de aprender el oficio de impresor. Y Eliza había crecido con un pie en cada mundo. El olor a sudor de caballo y tinta de imprenta, el tacto de las riendas de cuero y los tipos de plomo. La comprensión de que tanto los animales como las palabras requerían paciencia, precisión y una mano suave. El tren llegó a Miles City a las 4:30. Eliza bajó al andén llevando todo lo que poseía en una maleta y un saco de lona, y vio a un hombre sosteniendo un cartel de madera con su nombre escrito en letras de imprenta. Calhoun. No era Caleb. Un hombre mayor con un rostro como cuero curtido y ojos que decían, tan claro como las palabras, que no la quería allí. Tom Jessup se quitó el sombrero porque los modales lo exigían, pero no sonrió y no alcanzó su maleta. Y cuando se giró hacia el carro, caminó lo suficientemente rápido como para que ella tuviera que apurarse para seguirle el paso. Se apresuró. Se había estado apresurando toda su vida. Estaba acostumbrada a llegar donde no se la esperaba. Caleb tenía su discurso de rechazo listo. 3 frases pulidas por 36 repeticiones. Lo suficientemente afiladas como para cortar y lo suficientemente limpias como para no dejar lugar a dudas. Se lo había dicho a hijas de banqueros, de comerciantes y de políticos, y a una hija de un juez territorial que había llorado tanto que su padre amenazó con demandar. Caleb le había dado al juez el nombre de su abogado y había cerrado la puerta. No estaba preparado para Eliza Calhoun. No estaba preparado para el hecho de que ella no lo miró cuando entró por la puerta principal de su casa. Miró las paredes. Tom la trajo justo antes de la cena. El carro llegó a la casa principal bajo la luz gris de una tarde de septiembre que olía a polvo y a mal tiempo. Caleb estaba en el porche con su ropa de trabajo, el sombrero calado, los brazos cruzados sobre el pecho, cada línea de su cuerpo dispuesta para comunicar un único mensaje. No eres bienvenida aquí. Eliza bajó del carro sin esperar ayuda. No era lo que él esperaba. No era bonita como las otras 36. Tampoco era fea. Simplemente sencilla, de una manera que sugería que había decidido hace mucho tiempo que la sencillez era eficiente, y la eficiencia era supervivencia. Llevaba un vestido de algodón remendado en el dobladillo y un abrigo demasiado grueso para septiembre, pero probablemente era todo lo que tenía. Su cabello era castaño, recogido en un moño apretado, y sus manos, cuando alcanzó su maleta, tenían callos en patrones que él reconoció. Manos trabajadoras, manos que habían agarrado cosas más duras que las asas de una sombrilla. Pasó a su lado y entró en la casa sin esperar a ser invitada, lo que debería haberlo enfadado, pero en cambio, algo se soltó en su compostura. Así no era como funcionaba. Se suponía que debían esperar en el porche mientras sus padres hacían la venta. Se suponía que debían sonreír, revolotear y actuar. Esta mujer no actuaba. Se detuvo en la cocina. Sus ojos recorrieron la habitación como un tipógrafo lee una página, notando cada elemento, entendiendo la composición. Una silla en la mesa, una taza en el estante, una estantería contra la pared del fondo con polvo en cada lomo, y la ventana de la cocina, colocada a una altura demasiado baja para que un hombre del tamaño de Caleb mirara cómodamente de pie, colocada exactamente para alguien más bajo. Alguien que podría estar allí lavando platos y observando el valle. Construida para alguien que nunca estuvo allí. Eliza notó esto. Notó la puerta cerrada con llave en el pasillo, con el ojo de la cerradura libre de polvo. Notó el armario ligeramente abierto, mostrando el borde de una tela doblada en su interior. Algo que parecía material de cortina, hermoso y sin usar. Lo archivó todo sin comentarios. ¿Cómo archivaba todo? Rápidamente y en orden, porque la información era la única moneda que nunca le había fallado. Se sentó a la mesa de la cocina, abrió su maleta y colocó un documento sobre la superficie. Señor Harlan, no voy a fingir que esto es algo que no es. Esto es un contrato. Necesito residencia legal y un lugar para vivir. Usted necesita a alguien que administre su hogar y evite que todos los padres del territorio llamen a su puerta. Propongo un matrimonio de papel. 90 días. Después de eso,
Evaluamos. Caleb la miró fijamente. No había dicho una palabra desde que ella entró, y el silencio entre su rechazo preparado y este momento se había alargado tanto que había cambiado de forma, de negativa a confusión, a algo incómodamente cercano a la curiosidad. El coro de fantasmas se agitó en su cabeza. La número 8 también había sido directa. Se sentó en esa misma silla y expuso un caso de negocios para el matrimonio, como si estuviera proponiendo una inversión. Resultó que su caso de negocios incluía falsificar su firma en una transferencia de tierras que había preparado de antemano. Tom había encontrado el documento en el bolsillo de su abrigo mientras ella usaba la letrina. Caleb miró a Eliza y se preguntó qué había en los bolsillos de su abrigo. No, dijo. La palabra debería haberlo terminado. Lo había terminado 36 veces antes. Pero Eliza Calhoun no lloró, no suplicó, no se lanzó a un discurso sobre sus virtudes o el buen nombre de su familia. Cruzó las manos sobre la mesa y lo miró con ojos marrones que no contenían encanto ni disculpa. Y dijo, ¿puedo preguntar por qué? Porque no te conozco. Porque cada mujer que se ha sentado en esa silla ha querido algo de mí que no tenía nada que ver con quién soy. Y todo que ver con lo que poseo. Porque dejé de confiar en mi propio juicio hace mucho tiempo. Y no soy tan tonto como para empezar de nuevo solo porque pones un contrato en mi mesa en lugar de un anillo. La honestidad de aquello lo sorprendió incluso a él. No había dicho tanta verdad a otra persona en años. Había algo en la sencillez de esta mujer que sacaba la sencillez de él. Como un imán atrae las limaduras de hierro. Eliza asintió, no discutió. Recogió el contrato, lo guardó en su maleta y se levantó. Entiendo. Necesitaré que me lleven de vuelta a Miles City por la mañana. Lo dijo como decía todo, plana y factual, como si la decepción fuera una condición climática para la que había aprendido a vestirse. Caleb sintió que algo se movía en su pecho, un pequeño e incómodo cambio, como una piedra asentándose en el lecho de un río. Afuera, el Chinook se había detenido, el aire se había vuelto frío y quieto, de la manera en que lo hace cuando las montañas se están preparando para algo malo. Tom apareció en la puerta de la cocina, sombrero en mano, rostro tenso. Jefe, la temperatura ha bajado 12 grados en la última hora. El barómetro está cayendo rápido. Coulter llegó del rancho de los Miller diciendo que ya tienen nieve en las tierras altas. Esto se viene encima esta noche. Caleb miró a Eliza, miró la ventana, miró el cielo más allá, donde las nubes habían pasado de grises a un negro hierro en el tiempo que tomó tener una conversación que no cambió nada y lo cambió todo. No podía ponerla en el camino. No esta noche, no con una tormenta formándose que podría cerrar cada paso entre aquí y Miles City durante una semana. Hay una cabaña ahí atrás, dijo, el antiguo lugar de mi padre. No es mucho, pero es lo suficientemente cálida si mantienes la estufa encendida. Una noche, luego te vas. Eliza asintió. Una noche. Caminó a través de la casa principal hacia la puerta trasera, y Caleb la vio irse, y notó que se movía por su hogar con la atención cuidadosa de alguien que cataloga una biblioteca. Cada detalle registrado. La puerta cerrada, la silla única, la ventana construida para una mujer que no era ella. De camino a la cabaña, cruzando el patio oscuro con el primer viento de la tormenta, empujándola por la espalda, Eliza escuchó algo desde el establo. Una respiración pesada, dificultosa y extraña. Se detuvo, escuchó. Luego caminó hacia la puerta del establo y la abrió sin pedir permiso. Una yegua negra estaba en el último establo. Sus costados se agitaban, sus ojos mostraban el blanco. Estaba muy preñada. Y algo en la forma en que cambiaba su peso le dijo a Eliza que las cosas no iban como la naturaleza pretendía. Eliza dejó sus maletas y entró en el establo. Puso sus manos en el vientre de la yegua, sintiendo la posición del potro con la misma certeza que sus manos traían a los tipos de plomo y las riendas de cuero. El potro estaba mal colocado, no peligrosamente, todavía no. Pero lo estaría por la mañana si nadie lo corregía. Le habló suavemente a la yegua. Se quedó quieta, le hizo saber al animal que no era una amenaza.
Luego recogió sus maletas y caminó hacia la cabaña sin decirle a nadie lo que había encontrado. Volvería a revisar por la mañana. Si la yegua necesitaba ayuda, la ayudaría. Si no, volvería a Miles City y resolvería su próximo movimiento. Como siempre resolvía su próximo movimiento. Sola, con lo que tuviera. Que nunca era suficiente y de alguna manera siempre apenas suficiente. La cabaña era pequeña y fría. Olía a polvo y a desuso. Eliza se sentó en la cama estrecha y sacó el contrato de su maleta. 90 días. Eso era lo que había propuesto. 90 días para establecer una residencia legal, el derecho a poseer propiedades y comenzar el proceso de abrir una escuela. 90 días para convertirse en una persona a los ojos de la ley territorial de Montana, en lugar de una fugitiva huyendo de una orden de arresto que no merecía. A través de una grieta en la pared de la cabaña, podía oír el río Stillwater, bajo y constante. El sonido de algo a lo que no le importaba si ella se quedaba o se iba, si tenía éxito o fracasaba, si encontraba lo que buscaba o moría en el intento. El río simplemente avanzaba, siempre hacia adelante, sin importar lo que se interpusiera en su camino. Leyó los términos del contrato una vez más a la última luz del día. Luego escuchó pasos fuera de la puerta de la cabaña. No era el viento, no era un animal. Alguien estaba allí de pie, sin llamar, solo de pie. Las tablas del pequeño porche crujieron bajo su peso, y luego crujieron de nuevo cuando el peso se movió, y luego los pasos se alejaron. Por la mañana encontró un plato de comida en el suelo, fuera de la puerta, cubierto con un paño, ya frío. La tormenta llegó 2 semanas antes de lo que nadie en el valle de Stillwater podía recordar, y cuando llegó, selló todas las carreteras de salida del valle durante 6 días. No se podía llegar a Miles City, no se podía llegar a ninguna parte. La nieve cayó 1 metro de profundidad en las primeras 48 horas, y el viento la amontonó en ventisqueros que enterraron las líneas de las cercas y convirtieron los puntos de referencia familiares en una nada blanca. Día 3. Quedaban 87 días en un contrato que no había sido firmado por ninguna de las partes. Lo que técnicamente significaba que no existía. Lo que significaba que Eliza Calhoun era una extraña atrapada en el rancho de un extraño por un clima al que no le importaba el estado legal de su acuerdo. Caleb la evitó por completo el primer día. Le asignó a Tom la tarea de llevarle las comidas a la cabaña. Y Tom lo hizo como hacía todo, con diligencia y sin calidez. Dejaba el plato fuera de la puerta. No llamaba. Un viejo rencor, una vieja terquedad, del tipo que se instala en los huesos de un hombre cuando ha decidido que alguien no pertenece y no puede ser persuadido de lo contrario. Caleb pasó el primer día de la tormenta solo. Cabalgó por los pastos cercanos, revisando el ganado, rompiendo el hielo de los abrevaderos con el dorso de un hacha, sacando a un ternero de un banco de nieve donde se había acostado y no podía levantarse. Llevó al ternero al granero, envuelto en su propio abrigo, sus manos tan entumecidas que no podía sentir el latido del animal, pero sabía que estaba vivo porque pateaba contra su pecho todo el camino. Esa noche se sentó en su cocina con una taza de café y pensó en las 36. La número 22 había durado 4 días en el rancho antes de preguntar cuánto valía la casa. Ni siquiera fue sutil al respecto. Se sentó en el salón con una taza de té y dijo, «Qué bonita carpintería. ¿Cuál cree que sería el valor de tasación?» La había acompañado personalmente a la puerta. La número 22 había mirado su casa y había visto un precio. Eliza Calhoun había mirado su casa y había visto una ventana construida para alguien que no estaba allí. La diferencia le molestaba, como un clavo suelto en la suela de una bota, del tipo que no puedes encontrar, pero no puedes ignorar. Al tercer día, la yegua se puso de parto. Caleb estaba en el establo, revisando los caballos cuando lo escuchó. El cambio en la respiración que cualquier hombre que ha trabajado con ganado reconoce. Más pesada, más rápida, extraña. Abrió la puerta del establo y encontró a Eliza ya allí. Estaba arrodillada en la paja con las mangas arremangadas hasta el codo, sus manos en el vientre de la yegua.
hablando en una voz baja y constante que sonaba como si viniera de muy atrás en su memoria. Tranquila, chica, tranquila. Sé que tienes miedo, sé que duele, pero tienes que confiar en mí. Tienes que dejar que te ayude. El potro venía de nalgas. Elisa ya se había dado cuenta. Probablemente se había dado cuenta 2 noches antes cuando se detuvo en el establo de camino a la cabaña. Estaba trabajando con una calma que no era actuación, sino práctica. Las manos firmes de alguien que había hecho esto antes, que sabía que el pánico era un lujo que no ayudaba a nadie, menos aún al animal que dependía de ella. Caleb no habló. Se arrodilló a su lado en la paja y ayudó. Ella lo miró una vez, rápidamente, para ver si sabía lo que estaba haciendo, y luego asintió y trabajaron juntos. Tardaron 1 hora de sangre y esfuerzo, y el tipo de intimidad que no tiene nada que ver con el romance, y todo que ver con el proyecto compartido de mantener algo vivo. Sus manos se tocaron en el trabajo. Ninguno lo reconoció. La paja estaba mojada con líquido amniótico y sus brazos estaban resbaladizos por él, y la yegua hacía sonidos que eran a partes iguales dolor y confianza. Y cuando el potro finalmente se deslizó libre y yació en la paja, tomando su primer aliento, Elisa se sentó sobre sus talones y no dijo nada durante un largo rato. El potro era negro como la tinta. Parpadeó ante la luz del farol, pateó sus patas y comenzó la ridícula y tambaleante lucha de intentar ponerse de pie por primera vez, sobre patas que aún no entendían para qué servían. Caleb observó a Elisa observar al potro. Su rostro a la luz del farol no era bonito. Era algo mejor. Estaba presente, completa, enteramente presente, como solo lo están las personas cuando han dejado de lado toda pretensión y cálculo, y simplemente están allí, en el momento, cubiertos de sangre y paja y la simple realidad de lo que han hecho. «Sabes de caballos», dijo él. Su voz era áspera por 1 hora de no usarla. Elisa se estaba lavando los brazos en el abrevadero. No lo miró cuando respondió. «Mi padre manejaba caballos en Fort Leavenworth antes de aprender el oficio de impresor». Caleb procesó esto. Ella le había dicho que su padre era impresor. No había mencionado Fort Leavenworth. No había mencionado los caballos. La primera omisión era lo suficientemente pequeña como para ser inocente, lo suficientemente grande como para notarla. El viejo Caleb habría presionado, habría exigido la cuenta completa allí mismo, en el establo. Paja mojada y sangre de parto y todo. Lo habría añadido a la evidencia que siempre estaba recopilando contra cada persona que se acercaba demasiado. Pero algo había sucedido en la última hora, algo que no podía nombrar, y en lugar de presionar, archivó la omisión y la dejó estar. «¿Cómo la vas a llamar?», dijo, señalando al potro. Elisa pareció sorprendida. «La yegua es tuya. Tú la ayudaste a nacer. Ponle tú el nombre». Elisa miró al potro, que había logrado poner 3 de sus 4 patas debajo de sí, y se tambaleaba hacia su madre con la determinación ciega de todas las cosas recién nacidas. «Tinta», dijo Elisa, «porque es negra como la tinta de imprenta». Sonrió cuando lo dijo. Una sonrisa pequeña y rápida que desapareció casi antes de que se registrara. Y algo en la forma en que vino y se fue, le dijo a Caleb que esta mujer no sonreía a menudo. Y cuando lo hacía era porque algo real había roto sus defensas por un momento, antes de que las volviera a sellar. Él conocía esa sensación. La conocía mejor de lo que quería admitir. Al 6º día la tormenta amainó. El cielo se despejó a ese azul duro que solo existe en Montana en invierno. Y el sol golpeó la nieve y convirtió todo el valle en un océano blanco y cegador de luz. Las carreteras se estaban despejando. Caleb podría ponerla en un carro hacia Miles City por la tarde. Estaba tratando de averiguar cómo decirlo cuando Tom llegó del Pasto Norte con cara de funeral. 3 cabezas muertas por el frío. La cerca se derrumbó en la línea norte. Necesitamos a todos los jinetes que puedan montar para empujar el rebaño al sur antes de que llegue el próximo frente. Coulter dice que hay otro sistema formándose sobre las Absarocas. Tenemos quizás 2 días. Caleb miró hacia la cabaña. Elisa ya venía cruzando el patio. Había oído a Tom. Llevaba su abrigo y una manta de silla, y caminaba hacia el corral con el paso de una persona que había tomado una decisión
y no tenía intención de discutirla. Ensilló uno de los caballos del rancho. Nadie la invitó, nadie la detuvo. Cabalgó con los peones hacia el caos blanco de un pasto de Montana después de una ventisca. Y trabajó 18 horas sin quejarse, sin bajar el ritmo, sin pedir un trato especial o cuartel. No era perfecta. Tomó una mala línea al cruzar un arroyo crecido, calculando mal la corriente. Su caballo tropezó y casi se cae. Tom llegó a tiempo, agarrando su brida y arrastrándola a tierra firme con la eficiencia de un hombre que ha salvado a gente del agua antes. La miró durante un largo momento. Nieve en sus cejas, hielo en su bigote. Ese rostro de granito que no revelaba nada y todo al mismo tiempo. La próxima vez, cabalga con la corriente, no contra ella. El caballo conoce el camino si le dejas. No fue un cumplido, no fue amabilidad, fue una lección. Y las lecciones solo se dan a las personas que vale la pena enseñar. Tom Jessup no le había dirigido una palabra directamente a Eliza Calhoun en 6 días. Y ahora le estaba enseñando a cruzar un arroyo. Algo había cambiado. Había cambiado en el establo con el potro. Y había cambiado de nuevo en el pasto de la ventisca, donde cabalgó junto a hombres que no conocía y trabajó tan duro como cualquiera de ellos. Y Tom Jessup, cuyas categorías para las personas estaban talladas en piedra, había comenzado el lento y doloroso proceso de revisarlas. Esa noche, después de que el ganado fuera trasladado y los peones alimentados, y el rancho se hubiera asentado en el silencio exhausto que sigue al trabajo duro, Caleb se sentó solo en la mesa de la cocina. El contrato que Eliza había colocado allí en su primera noche seguía donde lo había dejado, sin firmar, sin tocar. Lo recogió y leyó cada cláusula. Los términos eran sencillos. Matrimonio de papel, 90 días, cuartos separados. Ninguna obligación más allá del mínimo legal requerido para establecer la residencia. Era la propuesta más honesta que había recibido jamás, precisamente porque no pretendía ser nada más que lo que era. Alcanzó la pluma en el estante. Firmó su nombre al final de la página. Luego se quedó mirándolo durante mucho tiempo, escuchando el río bajo el hielo, silencioso, enterrado, aún moviéndose en algún lugar debajo donde no podía verlo. Eliza firmó el contrato de matrimonio con la mano izquierda, no porque fuera zurda, sino porque la firma de su mano derecha estaba en una orden de arresto en San Luis. Y una mujer que huye de la ley aprende a ser ambidiestra con las cosas que pueden destruirla. Día 12. La ceremonia tuvo lugar en la pequeña iglesia de la misión al sur del pueblo. Un modesto edificio de adobe con una cruz de madera en el techo, y una congregación que era en su mayoría familias mexicanas y mestizas que trabajaban en los ranchos y minas más pequeños del valle. El padre Santiago Fuentes ofició el servicio. Tenía 45 años, era delgado, moreno y de voz suave, con el tipo de rostro que parecía diseñado específicamente para escuchar. Había llegado a Montana desde Missouri hacía 8 años, y su iglesia era el único lugar de culto en el valle de Stillwater que no requería un periodo de espera de 2 semanas, una carta de un pastor anterior y un pago inicial por el banco. Tom Jessup y Coulter fueron los testigos. Tom llevaba su camisa más limpia y sostenía su sombrero con ambas manos. No dijo ni una palabra. Coulter sonreía como un niño en una feria del condado, porque nunca había estado en una boda antes y no sabía que esta no se parecía en nada a las que describían en las revistas para señoritas. La ceremonia fue corta, práctica, más como registrar una escritura en la oficina de tierras que como prometer devoción eterna. Pero hubo un momento en que el padre Santiago le preguntó a Caleb si aceptaba a esta mujer, y Caleb dudó por un latido, no lo suficiente como para que nadie más en la habitación lo notara. Eliza lo notó, entendió. No dudaba porque no quisiera decir que sí, dudaba porque la última vez que había dicho que sí a algo tan significativo le había costado $5,000 y 7 años de su vida. No se lo tomó como algo personal. Ella tenía sus propias dudas, cosidas en el forro de su abrigo, junto con un recorte de periódico que podría terminar este acuerdo y todo lo que representaba en el tiempo que tardara un alguacil en cabalgar desde Helena. Regresaron al rancho en carros separados.
Elisa fue a la cabaña. Caleb fue a la casa. Y el río Stillwater corría entre las paredes del valle como siempre lo hacía. Frío, claro e indiferente a las promesas que los seres humanos se hacían entre sí. El verdadero trabajo comenzó a la mañana siguiente. Caleb trajo los libros de contabilidad del rancho a la mesa de la cocina. 2 años de cuentas en un estado de caos que rozaba lo artístico. El anterior contable, un hombre llamado Hargrove, había renunciado por el aislamiento, dejando atrás un sistema de registro que parecía basarse en el principio de que si escribías lo suficientemente pequeño, nadie podría demostrar que te equivocabas. Eliza se sentó con los libros y una cafetera, y no se movió durante 6 horas. Lo que encontró no fue fraude, fue algo más complicado y, en cierto modo, más peligroso. El rancho estaba perdiendo dinero. No rápido, no dramáticamente, pero de manera constante, como un cubo pierde agua a través de una grieta demasiado pequeña para ver. La razón era simple aritmética. Caleb se negaba a vender ganado a Nolan Cray, quien controlaba la única ruta viable hacia la terminal ferroviaria de la Northern Pacific en Billings. Sin acceso al ferrocarril, Caleb enviaba su ganado por río, bajando por el Stillwater hasta el Yellowstone y luego al este hacia los mercados. Era más lento, más caro, y las pérdidas en tránsito por deterioro y merma estaban devorando los márgenes como ratones en un granero. Los números no mentían. El rancho podría sobrevivir 2 años más así, quizás 3 si los inviernos eran suaves y los precios se mantenían. No 5. Le presentó sus hallazgos a Caleb esa noche, desplegando los libros sobre la mesa con la precisión de una mujer que había pasado años organizando tipos de plomo en frases con sentido. Le mostró las pérdidas, le mostró las proyecciones, y luego le mostró algo más, un plan. Una cooperativa de los ranchos más pequeños del valle, agrupando sus rebaños para una ruta de envío compartida por el Stillwater hasta el Yellowstone, evitar a Cray por completo, compartir los costos, compartir el riesgo, compartir el acceso. Las matemáticas funcionaban. Las había revisado 2 veces. Caleb miró los números, la miró a ella, y luego dijo lo que Caleb Harlan siempre decía cuando alguien intentaba cambiar su forma de hacer las cosas. Una cooperativa es una palabra educada para dar a otras personas la oportunidad de traicionarte. El coro de fantasmas parpadeó en su mente. La número 31 también tenía ideas sobre el rancho. Quería convertir el pasto sur en ovejas. Ovejas en un rancho de ganado. Dijo que diversificaría los ingresos. Lo había leído en una revista de Boston. Pero la idea de Elisa no eran ovejas. La idea de Elisa eran matemáticas. Y las matemáticas funcionaban. No lo admitió, ni a ella ni a sí mismo. Pero por primera vez, la comparación favorecía a la mujer sentada en su mesa en lugar de condenarla. Esa noche fue diferente a las demás. Habían caído en una rutina durante los 12 días desde la tormenta. Una cuidadosa coreografía de evitación que los mantenía orbitando los mismos espacios sin llegar a chocar. Pero esta noche, después de que los libros se cerraron y los números aún flotaban en el aire entre ellos, Caleb se sentó frente a ella. Sirvió una segunda taza de café y la deslizó sobre la mesa. Elisa envolvió sus manos alrededor de la taza de hojalata. No comentó el gesto. Bebió el café, que era terrible, y no hizo una mueca. Y el hecho de que no hiciera una mueca le dijo a Caleb más sobre quién era ella que cualquier discurso. «Tu padre», dijo ella, «dijiste que vendió el rancho. ¿Qué pasó?» Fue la primera pregunta personal que le hizo. No sobre las 36 novias. No sobre la mujer cuyo fantasma vivía en la habitación cerrada y las cortinas sin terminar. Sobre su padre. Bebía. Vendió la tierra para pagar la bebida. La recuperé. Esa es toda la historia. Mi padre también se arruinó, dijo Eliza, pero él no vendió, se la quitaron. La diferencia entre esas 2 frases quedó suspendida en el aire como el humo de una chimenea. Un padre que traicionó y un padre que fue traicionado. 2 tipos de ruina que parecían iguales desde fuera, pero se sentían completamente diferentes desde dentro. Ninguno de los 2 comentó al respecto. Ninguno de los 2 lo necesitó. Más tarde esa noche,
Después de que Caleb subiera y la casa estuviera en silencio, Eliza fue a buscar tela para remendar una manta de caballo que se había roto durante la tormenta. Abrió un armario en el pasillo y encontró algo que no estaba buscando. Cortinas, una tela hermosa, un azul profundo con un patrón de pequeñas flores blancas, cortadas a medida, con dobladillo, dobladas con cuidado. Nunca colgadas, las sostuvo contra la ventana de la cocina. Encajaban perfectamente. Las volvió a guardar. No le dijo nada a Caleb sobre ellas, pero esa noche en la cabaña, acostada en la oscuridad, pensó en un hombre que había medido ventanas y cortado tela para alguien que nunca había llegado. Pensó en lo que ese tipo de espera le hace a una persona. Cómo calcifica la esperanza en algo que parece fuerza, pero en realidad es solo terquedad vistiendo una armadura. Ella entendía eso. Lo entendía mejor de lo que quería. Día 25. El correo llegó de Miles City, traído por un jinete que hacía el viaje una vez a la semana cuando los caminos eran transitables. Correspondencia de rutina para el rancho. Un periódico, pedidos de suministros. Pero dentro del periódico había una hoja informativa de San Luis, de hacía 6 meses, doblada en una página que no contenía ningún artículo de interés, ninguna imagen, nada que significara algo para nadie, excepto para una mujer que había pasado 2 años huyendo de la ciudad en la que se imprimió. Era un mensaje, no en las palabras de la página, sino en el hecho de su llegada. Alguien sabía que estaba aquí. Alguien había metido esa hoja en el correo con la intención deliberada de hacerle saber que no había desaparecido tan completamente como creía. Eliza la quemó en la estufa de la cabaña. Las cenizas flotaron y el olor a vieja tinta de imprenta llenó la pequeña habitación. El aroma más familiar que conocía y el más peligroso. Por primera vez desde que llegó a Montana, sus manos temblaron. Quedaban 65 días. Caleb Harlan supo que estaba en problemas la mañana en que se despertó y pensó en Eliza Calhoun antes de pensar en el ganado. Día 30. Quedaban 60 días en un contrato que se había convertido en el andamiaje alrededor del cual 2 muros cuidadosamente construidos comenzaban a inclinarse lenta, dolorosa y reluctantemente el uno hacia el otro. El invierno profundo tenía al valle de Stillwater entre sus dientes, 1 metro de nieve en el suelo, temperatura de 20 grados bajo cero al amanecer. El tipo de frío que hace cantar los alambres de las cercas y convierte el aliento de un hombre en cristales de hielo antes de que llegue al ala de su sombrero. El rancho operaba en modo de supervivencia. Cada decisión se medía contra la única pregunta que gobernaba toda la vida en Montana en enero. ¿Esto mantendrá algo vivo o dejará que algo muera? Caleb había comenzado a reparar la cabaña de Eliza sin que se lo pidieran. Se dijo a sí mismo que era práctico. Las tablas tenían huecos que dejaban pasar el viento. El cristal de la ventana estaba rajado. Y el pestillo de la puerta se atascaba con el frío. Estaba protegiendo su inversión. Estaba manteniendo una estructura en su propiedad. Estaba haciendo lo que cualquier ranchero responsable haría. No explicó por qué también aisló la pared interior junto a su cama. ¿O por qué reemplazó la ventana rajada con una de doble panel que había estado guardando para la casa principal? ¿O por qué engrasó las bisagras de la puerta de la estufa para que no chirriara cuando ella alimentaba el fuego a las 3 de la mañana? Eliza no le dio las gracias. En cambio, reparó su silla de montar. Un trozo de cuero en el estribo derecho había estado roto durante semanas, y él había tenido la intención de arreglarlo y nunca lo hacía. De la manera en que un hombre solo deja que se acumulen pequeñas incomodidades porque no hay nadie que lo note y a nadie a quien le importe. Ella lo arregló con la costura precisa de una mujer que había manejado cuero e hilo toda su vida, y no dijo nada al respecto. Y cuando encontró el estribo reparado a la mañana siguiente, se quedó en el establo, sosteniéndolo y mirando la costura, y sintiendo algo para lo que no tenía nombre. Un intercambio de cuidados sin palabras. El tipo más peligroso, porque las palabras se pueden retirar. Eliza había comenzado a enseñar a leer a Coulter. El chico tenía 19 años, fuerte como un poste de cerca y casi tan literario. Había llegado al rancho a los 16, huyendo de algo de lo que nunca hablaba.
y Caleb lo había contratado porque el chico trabajaba duro y no hacía preguntas. Y a veces esa es toda la cualificación que un hombre necesita. Pero Coulter no sabía leer su propio nombre. Y esto había comenzado a importar en un territorio donde los derechos de propiedad, los contratos y la mecánica básica de la ciudadanía requerían, como mínimo, la capacidad de firmar un documento y entender lo que estabas firmando. Eliza se sentaba con él cada noche en el barracón, una pizarra en su regazo, un trozo de tiza en su mano, la cartilla abierta a su lado. Enseñaba como su padre le había enseñado, con paciencia, repetición y la convicción absoluta de que la alfabetización no era un privilegio, sino un derecho. El progreso de Coulter era lento y serio, y se inclinaba sobre la pizarra con la feroz concentración de un hombre que ha descubierto que el mundo contiene cosas que no sabe, y está decidido a saberlas. Caleb descubrió esto una noche cuando pasó por la ventana del barracón y los vio a través del cristal. Eliza inclinada, señalando una letra en la pizarra, el rostro de Coulter contraído por la concentración. Su gran mano moviendo la tiza con la cuidadosa intensidad de alguien que desactiva explosivos. Su mano sobre la de él, guiando la forma de una letra con la que luchaba. Algo se movió en el pecho de Caleb. No celos, exactamente. Algo peor. La incomodidad de verla prestar atención a otra persona. La pequeña y ardiente llamarada de posesividad que un hombre siente cuando una mujer que no ha reclamado comienza a importar de maneras que no ha aprobado. Reconoció el sentimiento y le dio asco, porque su padre había hecho lo mismo. Su padre había controlado las amistades de su madre, sus conversaciones, su tiempo. Había hecho su mundo cada vez más pequeño hasta que lo único en él era él, su botella y las deudas que los estaban consumiendo. Caleb había jurado que nunca sería ese hombre. Y aquí estaba, de pie en la oscuridad, fuera de la ventana de un barracón, sintiendo los primeros indicios del mismo veneno que había destruido el matrimonio de sus padres. Se alejó sin decir nada. Fue al establo y ensilló un caballo que no necesitaba montar. Tomó un sendero que no necesitaba tomar y cabalgó en la oscuridad durante 1 hora hasta que el frío hizo retroceder el veneno a su lugar de origen. La noche en el establo ocurrió el día 35. Tinta y su potro habían desarrollado una tos, del tipo que podría no ser nada o podría ser algo, y en invierno no se apostaba. Caleb y Eliza se quedaron despiertos toda la noche, manteniendo a los animales calientes, monitoreando su respiración, alimentando la estufa del establo para mantener la temperatura por encima del punto de congelación. A las 3 de la mañana el establo estaba oscuro, excepto por el farol. Los caballos estaban tranquilos. La respiración de Tinta se había estabilizado. El potro dormía acurrucado contra el costado de su madre, y Eliza, sentada junto a Caleb en un fardo de heno con la espalda contra la pared del establo, se quedó dormida. Su cabeza cayó sobre el hombro de él. No fue una decisión, no fue un gesto, solo el cuerpo rindiéndose al agotamiento y encontrando lo más sólido cercano para descansar. Caleb no se movió durante 2 horas. Se sentó perfectamente quieto mientras su brazo se entumecía, su espalda dolía y sus piernas se acalambraban, y el frío se colaba por cada costura de su ropa. Se quedó quieto porque la mujer apoyada en él necesitaba dormir más de lo que él necesitaba sentir su brazo, y porque moverse la despertaría, y porque algo en el peso de su cabeza sobre su hombro se sentía como la primera cosa verdadera que le había sucedido en 7 años. Cuando ella despertó, se apartó rápidamente, avergonzada. El muro volvió a levantarse tan rápido que casi pudo oírlo. «La respiración de la yegua está mejor», dijo él. «Bien», dijo ella. Eso fue todo. El río bajo el hielo estaba en silencio. El cambio llegó 2 días después, anunciado por el sonido de cascos en el suelo helado. Nolan Cray llegó al patio de Blackstone Ridge en un caballo tordo que costaba más de lo que la mayoría de los peones ganaban en 5 años. Tenía 40 años, era delgado y de rasgos afilados, vestido con el tipo de ropa que decía dinero sin gritarlo. Trajo buen whisky y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y una forma de hablar que te hacía sentir la persona más importante de la habitación.
justo hasta que te dabas cuenta de que te estaba contando los dientes. Señor Harlan, oí que ha tenido un invierno duro. Quería ver cómo estaban mis vecinos. Caleb se apoyó en el poste del porche y no lo invitó a entrar. Nos las arreglamos. Los ojos de Cray pasaron de Caleb a la ventana, donde se veía a Elisa en la mesa de la cocina, trabajando en los libros. Su expresión no cambió. Los hombres como Cray no cambiaban de expresión. Cambiaban de estrategia. Veo que tiene ayuda con los libros. Movimiento inteligente. Un rancho de este tamaño necesita una contabilidad adecuada. Es mi esposa. La palabra salió antes de que Caleb la planeara, y lo sorprendió casi tanto como a Cray. No había llamado a Elisa su esposa antes. Era técnicamente cierto y emocionalmente un territorio inexplorado. Y el hecho de que su primer instinto al ver a otro hombre fijarse en ella fuera reclamarla, debería haberle dicho todo lo que necesitaba saber sobre hacia dónde se dirigía esto. Cray sonrió. Bueno, pues, felicidades. Había oído rumores, pero no quería presumir. Hizo una pausa. Como un hombre hace una pausa cuando elige sus siguientes palabras. Como un tahur elige su siguiente carta. Tengo un asunto de negocios que me gustaría discutir, si tiene un minuto. No lo tengo, dijo Caleb. Pero Cray ya estaba hablando. El ferrocarril. El equipo de topografía de la Northern Pacific estaba trazando su línea a través del valle de Stillwater. La ruta que estaban considerando seguiría el río, y el derecho de paso atravesaría la propiedad de Cray y la de Caleb. Si cooperaban, si concedían la servidumbre juntos, el ferrocarril traería una terminal al valle. Cada rancho en un radio de 50 millas duplicaría su valor. El ganado podría enviarse a la mitad del costo actual. El territorio crecería, prosperaría, florecería. Era un buen argumento. Era un argumento verdadero, y Caleb odiaba cada palabra. Porque el hombre que lo pronunciaba era el hombre que le había prestado a su padre el dinero que destruyó a su familia. Te lo dije antes, Cray, no hago negocios contigo, ni hoy ni nunca. Incluso si eso significa que el valle muera, Caleb. Incluso si 200 familias se hunden porque prefieres alimentar un rencor que estrechar mi mano. Las palabras aterrizaron como un puñetazo, porque eran verdad. Caleb sabía que eran verdad, y la verdad de ellas lo enfureció más de lo que lo habría hecho la mentira. Lárgate de mi tierra, dijo. Cray se fue, pero antes de hacerlo, encontró un momento para hablar con Elisa. Ella había salido al porche durante la conversación, atraída por la tensión en las voces. Y Cray se dirigió a ella directamente, con el tipo de respeto que hombres como él usaban como herramienta. Señora Harlan, su esposo me dice que usted administra las cuentas. Su propuesta de cooperativa de la ruta fluvial. Hizo una pausa, lo justo para hacerle saber que había estado prestando atención. Los números podrían funcionar con el respaldo adecuado. Si su esposo no considera una asociación, quizás usted debería hablar con gente que sí escucha. Elisa no dijo nada, pero no cerró la puerta. Esa noche, después de que Cray se fuera y el rancho volviera a su rutina, Elisa mencionó de nuevo la cooperativa. Había estado trabajando en los números todo el día, refinando su propuesta, construyendo un caso más fuerte que el que había presentado semanas atrás. Las matemáticas funcionan, Caleb. Si formamos una cooperativa de envío con los ranchos más pequeños, podemos mover el ganado por el Stillwater a precios competitivos. No necesitamos a Cray. No necesitamos su ferrocarril. Nos necesitamos los unos a los otros. Caleb la interrumpió. Las palabras salieron planas y frías, pronunciadas con la precisión de un hombre que había aprendido a usar la verdad como un arma. Si encuentras el rancho de Cray más atractivo, el contrato te permite irte cuando quieras. No te detendré. El silencio que siguió fue diferente de los silencios que habían venido antes. Esos silencios habían estado llenos de posibilidad, llenos de las cosas que aún no se decían el uno al otro. Este silencio estaba vacío. Este silencio era una puerta cerrándose de golpe. Eso es lo que soy para ti, dijo Elisa. Un contrato. Eso es lo que me dijiste que era esto. El primer día. Tus palabras. Cogió su abrigo del gancho junto a la puerta. Caminó hacia la cabaña sin decir otra palabra.
No cerró la puerta de golpe detrás de ella, porque cerrar puertas de golpe es una actuación, y Eliza Calhoun no actuaba. Caleb se quedó en la cocina y supo con absoluta claridad que acababa de hacer lo que hacía su padre. Había tomado un hecho verdadero y lo había usado como un arma, y la crueldad no estaba en las palabras, sino en la intención. Lo había dicho para alejarla. Lo había dicho para que, cuando se fuera, pudiera decirse a sí mismo que fue su elección. Esa noche, preparó una taza de café, se sentó a la mesa y la bebió en una cocina que se sentía más vacía que antes de que ella llegara, lo cual no debería haber sido posible, ya que nada había cambiado, excepto todo. Día 40. Quedaban 50 días. Afuera, el río seguía helado, pero en algún lugar, bajo el hielo, podía oírlo crujir. La primavera llegó al río Stillwater como un disparo. El hielo se rompió a las 4 de la mañana con un sonido como de cañonazo. Un crujido profundo y percusivo que resonó en las paredes del valle. Y sacó a todos los hombres del rancho de la cama, con las botas a medio poner y el corazón martilleando. El río había estado acumulando presión bajo el hielo durante semanas. El deshielo de las Absarocas lo alimentaba día tras día. Y cuando el hielo finalmente cedió, el agua subió más rápido de lo que nadie en el valle de Stillwater podía recordar en 20 años. Día 50. Quedaban 40 días, y al río no le importaban los contratos, ni las cuentas atrás, ni el complicado silencio entre un hombre y una mujer que se habían herido y aún no sabían cómo parar. La inundación era real y peligrosa. El pasto oeste, donde 400 cabezas de ganado estaban preparadas para el arreo de primavera, se encontraba en la llanura de inundación del Stillwater. Si el agua superaba la orilla, 400 cabezas estarían en un río que corría lo suficientemente rápido como para arrastrar rocas. El ganado no es inteligente con el agua. Entra en pánico, se ahoga y arrastra a los hombres que intentan salvarlo. Cada peón del rancho trabajó jornadas de 18 horas. Caleb estaba en la silla antes del amanecer y no se bajaba hasta después del anochecer. Eliza cabalgaba con los peones. Ya nadie lo cuestionaba. Nadie le daba instrucciones especiales. Y Tom Jessup cabalgaba a su lado en los cruces de arroyos y no decía una palabra, porque ya le había enseñado lo que necesitaba saber y confiaba en que lo recordaría. Ella recordaba. Cabalgaba con la corriente en lugar de contra ella. Dejaba que el caballo encontrara el apoyo. Y cuando un ternero de 1 año quedó atrapado en un atasco de troncos en la curva bajo el puente sur, Eliza se bajó en agua hasta las rodillas. Cortó el alambre que le había enganchado la pata y arrastró al animal a la orilla por sí misma. Mientras la corriente intentaba quitarle las botas, Tom observaba desde la orilla. Más tarde, en la cena, le contó a Coulter lo que había visto. No se lo contó a Caleb. No era necesario. La expresión en el rostro de Tom lo decía todo. Y Caleb, que podía leer ese rostro como Eliza leía los libros de contabilidad, entendió que algo había cambiado en la evaluación de su capataz sobre su esposa, y que no iba a cambiar de nuevo. Entre el trabajo de la inundación, Eliza hizo algo que Caleb no esperaba. Cabalgó a los ranchos vecinos por su cuenta. Llevó su libro de contabilidad, sus números, su propuesta para la cooperativa de envío. 3 ranchos en una semana. El primer ranchero, un hombre llamado Harwick, escuchó durante 5 minutos y luego le dijo que no hacía negocios con mujeres. El segundo, un hombre llamado Dawes, le debía dinero a Cray y tenía demasiado miedo para contrariarlo. Pero la tercera era una mujer llamada Clara Stockton, 50 años. Llevaba una operación de 300 cabezas sola desde que su esposo murió de neumonía en el 79. Clara Stockton sabía exactamente lo que era ser subestimada y sabía exactamente cómo se veían las buenas matemáticas. Y se sentó en su porche y escuchó cada palabra que Eliza dijo, con el tipo de atención que es en sí misma una forma de respeto. «Tus números funcionan», dijo Clara cuando Eliza terminó. «Pero los números no arrean ganado. Los hombres sí, y los hombres de este valle no seguirán un plan elaborado por una novia por correspondencia. Lo seguirán cuando su alternativa sea la bancarrota», dijo Eliza. Clara la estudió durante un largo momento. «¿Me recuerdas a alguien? No puedo saber a quién. Algo en la forma en que montas a caballo,
O quizás en la forma en que no te echas atrás cuando alguien te dice que no. Aceptó considerar la propuesta. No fue un sí, fue mejor que un sí. Fue el comienzo de un sí, lo que significaba que tenía raíces. Nolan Cray llegó al rancho un martes. Lo cronometró para cuando Caleb estaba en el Pasto Norte. A 40 minutos de cabalgata rápida, encontró a Eliza en la oficina del rancho, sola, trabajando en las cuentas. Señora Harlan, o debería decir señorita Calhoun. El nombre la golpeó como agua fría. Se quedó quieta. Sus manos dejaron de moverse en la página del libro mayor. Levantó la vista hacia Nolan Cray y vio en sus ojos lo que había estado huyendo durante 2 años. Conocimiento. Específico, peligroso, aprovechable. Sé quién eres, dijo Cray. No se sentó. Se quedó en la puerta de la oficina con el sombrero en la mano y la voz baja. Como habla un hombre cuando está entregando información que quiere que sepas que podría entregar mucho más fuerte. Sé lo de Kincaid y San Luis, y no me importa. Me importa la competencia. Eres la persona más competente de este valle, y estás perdiendo el tiempo con un hombre que te trata como una línea en un libro de contabilidad. Hizo su oferta. Deja a Caleb. Ven a trabajar para Cray como gerente de rancho y contable. Salario real, puesto real. Y financiaría su escuela en 1 año, sin matrimonio requerido, sin contrato. ¿Crees que lo odio?, continuó Cray. No es así. Necesito su tierra. Porque si ese ferrocarril no pasa por este valle, cada familia entre aquí y las Absarocas pasará hambre. Caleb es lo suficientemente rico como para sobrevivir solo. Pero esas 200 familias no lo son. Y él preferiría dejarlas hundirse antes que estrechar mi mano. Eliza no se negó, no aceptó. Se sentó en la oficina después de que Cray se fuera y miró los números en la página frente a ella. E hizo lo mismo que siempre hacía con la información. La archivó, la evaluó. Le dio vueltas en su mente como un joyero gira una piedra, buscando el defecto. Pasaron 3 días. No le contó a Caleb sobre la oferta de Cray. No porque la estuviera ocultando, porque todavía estaba decidiendo. Y la distinción entre ocultar y decidir era, se dijo a sí misma, importante. Cray tenía razón en la lógica, tenía dinero, tenía conexiones con el ferrocarril, tenía influencia. Si su objetivo era la escuela, Cray era la opción más inteligente. Caleb tenía muros, terquedad y un talento para usar la verdad como un instrumento contundente. Caleb también se había quedado perfectamente quieto durante 2 horas en un establo helado para que ella pudiera dormir apoyada en su hombro. Y Cray, con toda su lógica, nunca haría eso. Lo sabía con una certeza que no tenía nada que ver con las matemáticas. Al tercer día, Coulter lo mencionó. No a Caleb directamente, a Tom. Y Tom, que entendía que hay información que un hombre necesita escuchar, quiera o no, le dijo a Caleb que Nolan Cray había sido visto hablando con Eliza en el pueblo, a solas, 2 veces en la última semana. El patrón se disparó en el cerebro de Caleb como un disparo de rifle. Secretos, omisiones. Alguien en quien confiaba haciendo planes que él no conocía. 3 veces ya. Su padre ocultando las deudas. Rosalind ocultando a otro hombre. Eliza ocultando conversaciones con Nolan Cray. 3 veces la misma forma. Y él era el elemento común. Y quizás el problema no eran las personas a su alrededor. Quizás el problema era que él era el tipo de hombre del que la gente sentía que necesitaba ocultar cosas. Se enfrentó a Eliza en la cocina, no con gritos, con una furia tranquila y controlada que era peor que los gritos, porque no dejaba lugar a la defensa. ¿Cuánto tiempo ibas a esperar antes de decírmelo? Todavía estaba decidiendo. ¿Decidiendo qué? ¿Si irme? ¿Decidiendo si su oferta tiene más sentido que quedarme con un hombre que me llamó contrato? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. El río rugía afuera, crecido por el deshielo. Lo suficientemente fuerte como para llenar el silencio que ninguno de los dos podía. Luego la pelea. La pelea real, la que esta historia necesitaba. No sobre Cray, no sobre la oferta, sobre lo que había debajo de todo. ¿Por qué siempre soy la última persona en saber la verdad?, dijo Caleb.
¿Por qué necesito tu permiso para tener un pensamiento que aún no he compartido?, dijo Elisa. Ambos tenían razón. Ambos estaban heridos. Ambos de pie en lados opuestos de una mesa de cocina que se había convertido en la línea fronteriza de un territorio que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. La pelea no se resolvió. No terminó con una disculpa, una declaración o un beso. Terminó con silencio. Dos personas sentadas en la misma mesa, sin hablar, sin irse. Eligiendo quedarse cuando quedarse era más difícil que irse. Eligiendo la difícil presencia del otro sobre la cómoda ausencia. Afuera, un peón gritó que el puente sur se estaba inundando. Caleb se levantó. Elisa se levantó. Salieron juntos. No porque se hubieran perdonado, sino porque el ganado necesitaba ser movido y el agua estaba subiendo. Y eso era suficiente por ahora. Tendría que serlo. La carta de Nolan Cray llegó un martes. Estaba dirigida a Caleb Harlan, Rancho Blackstone Ridge, Vale de Stillwater, territorio de Montana. Contenía 2 hojas de papel. La primera era una copia de una orden de arresto emitida por el Tribunal de Circuito de San Luis para el arresto de una tal Elisa Calhoun, buscada en conexión con la operación de falsificación de Aldous Kincaid. La segunda era una nota manuscrita con la letra precisa de Cray. Decía: «Véndeme el acceso al río o envío esto al alguacil de los Estados Unidos en Helena». Día 60. Quedaban 30 días. Caleb leyó la carta solo en la oficina del rancho. La leyó una vez, rápidamente, y luego de nuevo, lentamente, y una tercera vez con la mano plana sobre el escritorio, porque el escritorio era sólido y real, y las palabras en el papel amenazaban con reorganizar todo lo que creía saber. Se sentó con la carta durante 1 hora. El patrón estaba allí, claro como las huellas del ganado en la nieve fresca. Su padre había ocultado las deudas. Rosalind había ocultado a otro hombre. Ahora Elisa había ocultado una orden de arresto. 3 veces. Las mismas formas. La misma terrible forma que había definido su vida. La forma de un hombre que confía y es traicionado, que abre una puerta y encuentra la habitación detrás vacía. Pero algo era diferente esta vez. Podía sentir la diferencia, aunque no pudiera nombrarla. Seguía pensando en el establo. Elisa arrodillada en la paja a las 3 de la mañana, con los brazos ensangrentados hasta los codos, hablándole a una yegua aterrorizada con la voz firme de alguien a quien le importaba el resultado más que el desorden. La gente no fingía eso. La gente no fingía jornadas de 18 horas en una ventisca, o la forma en que había entrado en agua hasta las rodillas para liberar a un ternero. La gente no fingía el peso de una cabeza quedándose dormida contra tu hombro a las 3 de la mañana. La perfecta e inconsciente confianza de un cuerpo rindiéndose al agotamiento en presencia de alguien con quien se sentía seguro. Podía ir a ver al padre Santiago. El sacerdote había vivido en Missouri durante 8 años. Si alguien en el valle sabía sobre el caso Kincaid, sería él. Caleb ensilló su caballo y cabalgó hacia la iglesia de la misión. El padre Santiago estaba reemplazando tejas en el techo cuando llegó, trabajando con la paciencia constante de un hombre acostumbrado a reparar cosas que la diócesis no pagaría por mantener. «Padre, necesito que me cuente todo lo que sabe sobre una imprenta llamada Kincaid's en San Luis». El sacerdote bajó del techo y llevó a Caleb a la iglesia, que era fresca, tenue y olía a cera de abejas y madera vieja. Se sentaron en el primer banco y el sacerdote le contó lo que sabía. Aldous Kincaid había sido arrestado, juzgado y condenado por imprimir billetes de banco falsos. Había confesado. No había nombrado cómplices. El caso se había movido por los tribunales con la particular lentitud del sistema legal de Missouri después de la reconstrucción, y se había emitido una orden de arresto para una mujer llamada Calhoun que había trabajado como su tipógrafa. Pero la confesión de Kincaid había complicado el caso, porque un hombre que confiesa un crimen cometido solo, implícitamente absuelve a las personas a su alrededor. El padre Santiago hizo una pausa. Kincaid confesó. Eso significa que legalmente ella no era su cómplice. Pero no puedo decirte si ella sabía lo que él estaba imprimiendo.
Yo no estaba allí. Solo sé lo que la red de la parroquia transmitió. No es una respuesta clara, Caleb. Ojalá pudiera darte una respuesta clara. No era una respuesta clara. Caleb cabalgó a casa sabiendo menos de lo que quería y más de lo que esperaba, llevando un peso que no era el peso de la traición, sino el peso de la incertidumbre, que en cierto modo era más pesado porque no había dónde dejarlo. Colocó la carta de Cray sobre la mesa de la cocina. Eliza estaba junto a la estufa, calentando agua para el café. Se giró y vio la carta y su rostro, y supo, de la misma manera que había sabido en el establo que el potro venía de nalgas, de la misma manera que había sabido en el tren que el alguacil estaba revisando rostros. Eliza Calhoun había pasado su vida leyendo el peligro, y la expresión en el rostro de Caleb Harlan era lo más peligroso que había visto en Montana. «Léela», dijo él. Ella la leyó. Su rostro se puso blanco. El color se drenó de él como el agua se drena de un fregadero, rápido y total. Y dejó la carta sobre la mesa, se levantó y buscó su abrigo. «Me iré antes de que llegue el alguacil. No estarás conectado con nada de esto. Dejaré los libros en el escritorio. Las cuentas están saldadas hasta fin de mes. Siéntate». Ella no se sentó. Ya se estaba moviendo hacia la puerta. El viejo reflejo, el mecanismo de supervivencia que le había salvado la vida en San Luis. Corre antes de que caiga el golpe. Corre antes de que las paredes se cierren. Corre porque correr es lo único que te ha mantenido viva. «Eliza, siéntate». Se detuvo. No por su tono, por su rostro. No parecía enfadado, parecía cansado. El profundo cansancio de un hombre que ha estado luchando la misma batalla durante tanto tiempo que ya no está seguro de si está ganando, perdiendo o si hay alguna diferencia. «Hablé con el padre Santiago. Kincaid confesó hace 18 meses. No te nombró. La orden debería haber sido anulada. Pero los tribunales de Missouri son un desastre. Nadie presentó los papeles. Has estado huyendo de algo que ya había terminado». Las rodillas de Eliza cedieron. Se agarró al borde de la mesa, ambas manos con los nudillos blancos, aferrándose. Durante 2 años había huido. 2 años mirando por encima del hombro, firmando con la mano izquierda, ocultándose detrás de un contrato de matrimonio en un territorio a 2000 millas de la ciudad que la había acusado. Y se había acabado. Había terminado hacía 18 meses, y a nadie se le había ocurrido decírselo. «Pero no puedo decirte con certeza que estás absuelta», continuó Caleb. «El padre no lo sabe todo, y nunca me contaste nada de esto. ¿Habrías firmado el contrato si lo hubiera hecho?» No. La honestidad de aquello aterrizó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, ondas expandiéndose en todas direcciones, sin forma de retractarse, sin forma de fingir que no se había dicho. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», dijo Eliza. «Ahora decido si confío en lo que he visto durante 60 días más que en lo que Nolan Cray puso en una carta». Hizo una pausa. La cocina estaba en silencio. El río fuera de la ventana se había calmado desde la inundación, corriendo constante y claro, el sonido de algo que había gastado su furia y encontrado su curso. «Y elijo confiar en lo que he visto. Pero necesito que escuches esto, Eliza. Si hay algo más, cualquier cosa, dímelo ahora, porque puedo sobrevivir a equivocarme contigo. No puedo sobrevivir a descubrir más tarde que tuviste la oportunidad de decírmelo y no lo hiciste». Eliza se sentó, puso las manos sobre la mesa, con las palmas hacia abajo, de la manera en que Caleb la había visto ponerlas cuando se preparaba para algo difícil, y se lo contó. Le contó sobre Kincaid, sobre la imprenta, las planchas falsas. La mañana en que llegaron los alguaciles y Kincaid la señaló y dijo: «Ella lo hizo. Ella preparó las planchas. Yo no tenía ni idea». Sobre huir, sobre el tren hacia el oeste, el contrato, el cálculo de que una mujer casada en el territorio de Montana era invisible de una manera que una mujer soltera con una orden de arresto nunca podría ser. Le habló de la escuela, de la creencia de su padre, de que la educación era lo único que no se le podía quitar a una persona, de la cartilla en su maleta con los planes de lecciones escritos a lápiz en los márgenes,
del sueño que había llevado desde San Luis a Miles City a esta mesa de cocina. El sueño de un aula donde los niños que no tenían nada pudieran aprender a leer, escribir y contar, y convertirse en personas con opciones en lugar de personas sin ellas. Se lo contó todo, y cuando terminó no lloró de alivio, lloró de ira. La furia surgió de algún lugar profundo, y no fue bonita ni delicada, y no fue el tipo de llanto que hace que un hombre quiera abrazar a una mujer. Fue la rabia cruda y fea de golpear la mesa y maldecir, de una persona que acaba de descubrir que ha estado encerrada en una habitación durante 2 años y la puerta nunca estuvo cerrada. Golpeó la mesa. Dijo palabras que habrían hecho que el padre Santiago se santiguara. No era hermosa en ese momento. Estaba furiosa. Y la furia era justa, y ardía como un incendio forestal, y consumió cada pretensión de compostura que había construido. Caleb se quedó quieto. No intentó consolarla. No la alcanzó. Soportó su ira como las montañas soportan el clima. Porque la entendía. Entendía lo que era construir toda tu vida sobre un miedo que resulta ser innecesario. Él había hecho lo mismo. 7 años de muros construidos contra el recuerdo de la traición de Rosalind. Y algunos de esos muros comenzaban a parecer que habían sido construidos contra lo incorrecto. Cuando la tormenta pasó, Eliza se sentó a la mesa con la cabeza entre las manos, su respiración entrecortada y sus ojos rojos e hinchados. Caleb sirvió 2 tazas de café y puso una frente a ella. Ella envolvió sus manos alrededor y se aferró. Él se ocupó de Cray como un hombre se ocupa de una serpiente de cascabel que se ha metido en su porche. No con drama, con eficiencia. Tomó la carta de Cray, le dio la vuelta y escribió en el reverso con su letra cuadrada y sencilla: Tu información tiene 18 meses de antigüedad, igual que tu oferta. Se la dio a Coulter y le dijo que la llevara al rancho de Cray antes del anochecer. Luego se sentó frente a Eliza y dijo algo que le costó más que los $5,000 que Rosalind se había llevado. Tu plan de cooperativa. Las matemáticas funcionan. Quiero que sigas adelante con él. Eliza levantó la vista. Lo miró a través de ojos rojos y mejillas manchadas de lágrimas, y los restos de 2 años de miedo que acababan de ser destrozados por una sola conversación. Estás de acuerdo porque sientes lástima por mí. Estoy de acuerdo porque los números son correctos y he sido demasiado terco para admitirlo. No lo conviertas en algo que no es. Fue lo más romántico que le había dicho jamás, y ninguno de los dos lo reconoció como tal. Esa noche, Eliza no volvió a la cabaña. Se sentó en la mesa de la cocina, trabajando en los números de la cooperativa, refinándolos, fortaleciéndolos, preparándose para cabalgar a la mañana siguiente al rancho de Clara Stockton, con una propuesta que ahora estaba respaldada por el ranchero más grande del valle. Caleb se sentó frente a ella, remendando una brida. No hablaron, pero por primera vez había 2 sillas en la mesa, y ambas estaban ocupadas. El coro de fantasmas se agitó en la mente de Caleb una última vez. Buscó una comparación, como siempre hacía, el reflejo automático de un hombre que había sido quemado 36 veces, y medía a cada mujer contra el recuerdo de esas quemaduras. Pero esta vez, las comparaciones no llegaron. Eliza no encajaba en ninguno de los 36 patrones. No era la número 14 con las hermosas manos sin usar. No era la número 22 calculando el valor de su carpintería. No era la número 31 con sus ovejas y su revista de Boston. No era ninguna de ellas. El filtro se rompió, silenciosamente, sin fanfarria, como el hielo derritiéndose bajo el sol de primavera. Miró a Eliza Calhoun y por primera vez la vio claramente. No a través de la lente de 36 fracasos, no a través de la sombra de la traición de Rosalind, no a través de la armadura de un hombre que había decidido que la forma más segura de vivir era dejar de confiar en nadie con nada. Vio a una mujer con manchas de tinta en las uñas y una escuela en el corazón, y el coraje de sentarse a su mesa después de que él la llamara contrato, y aún así elegir quedarse. No dijo nada, volvió a remendar la brida, pero algo había cambiado en la cocina, como algo cambia en un valle cuando el río encuentra un nuevo cauce.
El agua sigue fluyendo, las orillas siguen conteniendo, pero la dirección es diferente y no va a volver atrás. La señora Adeline Holt llegó al rancho una tarde de abril, montada en un carro prestado conducido por el peón de su hijo. Estaba más delgada que cuando Eliza la había visto por última vez en el tren. La tos era peor. Se movía con la deliberación cuidadosa de una persona para quien cada paso es una negociación con un cuerpo que se está apagando por etapas. Día 72. Quedaban 18 días. Eliza la vio desde la ventana de la oficina y la reconoció de inmediato. Salió al porche y ayudó a la mujer mayor a bajar del carro. Y Adeline Holt la miró y sonrió con la cansada satisfacción de alguien que ha hecho un largo viaje y no está segura de hacer otro. «Necesito hablar con su esposo», dijo la señora Holt. Y luego hizo una pausa y miró a Eliza con esos ojos medidores que no se habían atenuado a pesar de todo lo demás que estaba fallando. Ella también debería escuchar esto. Se lo ha ganado. Se sentaron en la cocina. 3 sillas en la mesa ahora. Caleb sirvió café para todos ellos. Y la señora Holt envolvió sus delgadas manos alrededor de la taza. Pero no bebió. «Conocí a tu madre, Caleb», comenzó. «Éramos amigas cuando ella vivía. Y le prometí cosas que no he cumplido. Estoy aquí para cumplir una de ellas, antes de que no pueda cumplir nada más». El rostro de Caleb se quedó quieto. La máscara del ranchero. La expresión controlada que no revelaba nada. Pero Eliza había aprendido a leer lo que había detrás de esa máscara. Y lo que vio fue a un hombre preparándose para el impacto. La señora Holt contó la historia. La contó simplemente, sin adornos. Como se cuenta una historia cuando la verdad es lo suficientemente dolorosa sin decoración. Rosalind Pratt no había traicionado a Caleb. Lo había amado. Había amado la casa que él estaba construyendo y al hombre que la estaba construyendo. Y el futuro que habían planeado juntos. Con la feroz certeza de los jóvenes que aún no saben que el mundo tiene sus propios planes. Pero su padre, Emmett Pratt, era socio de negocios de Nolan Cray. Y Cray necesitaba a Caleb aislado, solo, vulnerable. Eventualmente, lo suficientemente desesperado como para vender el rancho que se interponía entre la tierra de Cray y la ruta del río que algún día valdría una fortuna. El plan requería eliminar a la mujer que le estaba dando a Caleb una razón para mantenerse fuerte. Emmett Pratt le había dado a su hija una opción. Dejar a Caleb o él arruinaría a la familia. La hermana menor de Rosalind tenía 15 años. Su madre estaba muerta. No había nadie más. Los $5,000 no fueron un robo. Emmett Pratt le ordenó a Rosalind que tomara el dinero y simulara una desaparición que pareciera un fraude. Debía crear pruebas que hicieran que Caleb la odiara. Porque un hombre que odia a la mujer que lo dejó no va a buscarla. Construye muros en su lugar. Y esos muros eran exactamente lo que Cray necesitaba. Rosalind obedeció. Le dio cada dólar a su padre. No se quedó con nada. Se mudó a Butte y trabajó como costurera. Y no escribió ni una sola carta porque los términos del ultimátum de su padre requerían silencio. Pero escribió una carta. Una. Y se la dio a Adeline Holt para que la guardara hasta el momento adecuado. La señora Holt dejó un sobre sellado sobre la mesa. Caleb lo miró como un hombre mira un arma cargada. Lo recogió. Sus manos no estaban firmes. Rompió el sello, desdobló el papel y leyó. La letra era pequeña y pulcra. La letra de una mujer a la que le habían enseñado caligrafía en una escuela de Helena y que nunca había perdido el hábito de la precisión, incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Caleb, no pido perdón porque sé lo que te quité y ninguna carta puede devolverlo. Pero mereces la verdad, aunque llegue demasiado tarde para importar. No elegí irme. Me dieron a elegir entre tú y mi hermana, y elegí a mi hermana porque tenía 15 años y no tenía a nadie más. Si eso me convierte en una cobarde, entonces soy una cobarde. Pero no fui una ladrona. Te amaba. Amaba la casa que estabas construyendo. Amaba que midieras la ventana de la cocina para alguien de mi altura, aunque nunca te dije mi altura. Simplemente lo sabías. La deuda de tu padre, el préstamo de Cray, la participación de mi padre, todo era una sola máquina, Caleb. Tú y yo solo éramos las piezas que necesitaban romper.
No construyas tus muros tan altos que la persona adecuada no pueda alcanzarte. Yo no pude ser esa persona, pero alguien lo será. Y cuando llegue, no la hagas pagar por lo que yo hice. Lo leyó 2 veces. La segunda vez, sus manos temblaban tanto que el papel traqueteaba contra la mesa. Y Eliza pudo oírlo desde el otro lado de la habitación. Ese pequeño y frágil sonido de papel temblando en el agarre de un hombre. El sonido de 10 años de armadura cayendo. ¿Dónde está ahora? Murió el año pasado, dijo la señora Holt. Tifus en Butte. Nunca se casó. La cocina se quedó en silencio. El tipo de silencio que llena una habitación como el agua llena un valle, subiendo hasta cubrirlo todo. La habitación cerrada, las cortinas en el armario, la ventana construida para alguien más bajo. Todo. Cada detalle que Eliza había catalogado en silencio. Cada fantasma que había sentido en esta casa pero nunca había nombrado. Recontextualizado en un solo momento. Esta casa no era un monumento a una mujer que había traicionado a Caleb Harlan. Era un monumento a una mujer que le habían arrebatado. La señora Holt se fue antes del anochecer. Su carro prestado la llevó por el camino hacia el rancho de su hijo, y no miró hacia atrás. Y Caleb y Eliza se quedaron en el porche y la vieron irse, y ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Luego Caleb le contó todo a Eliza, no porque necesitara que ella lo sanara, porque había aprendido, finalmente y dolorosamente, que ocultar la verdad era como destruías las cosas que intentabas proteger. Le habló de la bebida de su padre, de la mañana en que llegó de reparar la cerca y encontró el rancho vendido, de los 6 años de trabajo asalariado que siguieron, durmiendo en los barracones de otros hombres, comiendo la comida de otros hombres, ahorrando cada centavo con la furia decidida de un niño que ha decidido que nunca más será impotente, sobre Rosalind, sobre el día que se fue y los $5,000, y los 7 años que pasó construyendo muros contra una traición que resultó ser un sacrificio. Eliza escuchó, no interrumpió, no ofreció consuelo, ni sabiduría, ni tópicos sobre el tiempo que cura las heridas. Escuchó como se escucha a un río, dejándolo correr hasta que encuentra su nivel. Cuando terminó, hizo la única pregunta que importaba. ¿Quieres ir a Butte? ¿A su tumba? Sí. Entonces ve. El rancho me necesitará aquí. El arreo de primavera se acerca. El rancho tiene a Tom. Ve, Caleb. Cabalgó a Butte solo. 2 días de ida y 2 de vuelta. Se paró frente a una simple lápida en un cementerio con vistas a las minas de cobre. Y no habló, porque no había nada que decir que la carta no hubiera dicho ya. Dejó la vieja silla de montar del rancho original, lo único que había conservado del lugar de su padre, la última pieza de una vida a la que se había aferrado durante 20 años. Su último acto de aferrarse. La dejó allí y cabalgó a casa. Llegó a casa un jueves. Eliza estaba en el porche. No le preguntó cómo había ido. Le entregó una taza de café. Seguía siendo terrible. Lo bebió de pie a su lado, mirando las absarocas, donde la nieve en los picos comenzaba a brillar de color rosa bajo la luz del atardecer. Ese trozo de tierra en la cresta, dijo, sobre el pasto sur. ¿Qué pasa con él? Ahí es donde construiremos la escuela. Día 80. Quedaban 10 días. Tom Jessup había trabajado para Caleb Harlan durante 11 años. Conocía cada hábito que el hombre tenía. Sabía que Caleb tomaba su café negro y su whisky solo, y su silencio como una religión. Sabía que el jefe caminaba la línea de la cerca cada domingo por la mañana, porque el domingo era el día en que su padre había vendido el rancho, y Caleb necesitaba tocar cada poste para recordarse que todavía era suyo. Sabía que la habitación cerrada de arriba no se había abierto en 7 años, y que la llave colgaba de un clavo dentro de la puerta del establo, donde Caleb podía verla cada mañana, pero nunca tenía que tocarla. Así que cuando Caleb salió al porche el día 85, con 2 tazas de café y algo en su rostro que podría haber sido una sonrisa, del tipo que se sentaba torcida e incierta como una puerta que no se había abierto en años, Tom Jessup tuvo que darse la vuelta. Se giró hacia el corral, parpadeó con fuerza y se presionó el dorso de la mano contra los ojos.
porque tenía 58 años y había enterrado a un hijo y a una esposa. Y no iba a llorar por una taza de café, pero quería hacerlo. Señor, ¿cómo quería? Quedaban 5 días. El jinete llegó esa mañana con noticias que enfriaron el café y convirtieron la sonrisa en algo más duro. Nolan Cray había comprado las deudas de 2 de los 3 pequeños ranchos en la cooperativa fluvial de Eliza. Estaba exigiendo el pago inmediato de los préstamos. Si no podían pagar, ejecutaría la hipoteca. La cooperativa colapsaría antes de enviar su primera cabeza de ganado. Cray no lo hacía por despecho. El plazo de la inspección del ferrocarril era en 6 semanas. Si no podía asegurar la ruta del río para entonces, la Northern Pacific evitaría el valle de Stillwater por completo. Cada rancho, incluido el suyo, perdería valor. Incluido Blackstone Ridge. Cray estaba desesperado, y los hombres desesperados son los más peligrosos, porque creen que están siendo razonables. Eliza escuchó la noticia y no dudó. Ensilló su caballo, tomó su libro de contabilidad y cabalgó al rancho de Cray. Sola. No le dijo a Caleb que iba. Encontró a Cray en su oficina, una habitación más limpia y mejor amueblada que cualquier cosa en Blackstone Ridge. Porque Nolan Cray gastaba dinero en apariencias como Caleb, gastaba dinero en postes de cerca. Se sentó frente a él, abrió su libro de contabilidad sobre su escritorio y le mostró algo que él no había visto. La cooperativa no necesitaba su ferrocarril. La ruta fluvial hacia el Yellowstone era viable de forma independiente. Tenía los cálculos de tonelaje, los costos de envío, los márgenes proyectados a 5 años. Tenía la operación de Clara Stockton incluida, y otros 2 ranchos con los que había hablado la semana pasada que estaban listos para firmar. Si Cray colapsaba la cooperativa exigiendo las deudas, ¿los pequeños ranchos se hundirían? Sí, pero los supervivientes formarían una nueva cooperativa, una que excluiría a Cray por completo, y ellos controlarían la ruta del río mientras Cray se sentaba en un ferrocarril sin ganado que poner en él. Está sosteniendo una pistola, señor Cray, pero está apuntando a su propio pie. Cray miró fijamente los números. Era un hombre inteligente. Lo suficientemente inteligente como para saber cuándo estaba viendo matemáticas que funcionaban. ¿Qué quieres? Libera las deudas. Únete a la cooperativa como socio, no como propietario. Comparte la ruta del río. El ferrocarril también puede usarla. Hay capacidad para ambos. ¿Y Caleb está de acuerdo con esto? Caleb está de acuerdo con lo que tiene sentido. Solo necesitaba que alguien le mostrara las matemáticas. Cray se reclinó en su silla. Por primera vez en su relación, algo cruzó su rostro que no era cálculo. Era respeto. El respeto a regañadientes e incómodo de un hombre que ha sido superado por alguien a quien subestimó. Firmó el acuerdo. La cooperativa se mantuvo. Mientras Eliza recogía sus papeles y se levantaba para irse, Cray habló una vez más. Por si sirve de algo, no supe lo de Roseland hasta después. Emmett Pratt actuó por su cuenta. Yo quería la tierra, no quería los escombros. Eso es entre usted y a lo que sea que le rece, señor Cray. No me corresponde a mí perdonar. Cabalgó a casa con el acuerdo firmado en su alforja y el sol del atardecer en su rostro, y el conocimiento de que acababa de hacer la cosa más difícil y la mejor que había hecho nunca. Cuando se lo contó a Caleb, él se enfadó durante unos 10 segundos. Luego miró el acuerdo firmado y dijo, «Fuiste sola». «Sí, podrías habérmelo dicho. Habrías venido». «Maldita sea que sí». Y Cray se habría atrincherado. De hombre a hombre, nunca cedería. Necesitaba ver los números sin tu sombra en la habitación. Caleb guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «Tienes razón, y odio que tengas razón. Lo sé». Día 90. Mañana. La última mañana del contrato. La última mañana en que el trozo de papel sobre la mesa de la cocina tenía alguna autoridad legal sobre su acuerdo. Caleb se despertó antes del amanecer. Hizo café. 2 tazas. Hábito. El tipo de comportamiento más peligroso y más hermoso. El que comienza como una elección consciente y se convierte en lo que haces sin pensar. Lo que define quién eres cuando no intentas ser nadie.
Puso la segunda taza sobre la mesa y se sentó con la suya. A través de la ventana, el río Stillwater corría claro y constante bajo la luz temprana. La primavera había llegado por completo. El valle estaba verde. Las montañas aún tenían nieve en sus picos, pero se retiraba hacia arriba día a día. Y el aire olía a hierba, a agua y a la dulzura particular de Montana cuando decide dejar de intentar matarte y empieza a intentar que te quedes. Una carta había llegado el día anterior desde Missouri, correspondencia oficial del Tribunal de Circuito de San Luis. La orden de arresto de Elisa había sido formalmente anulada. La confesión y condena de Kincaid habían limpiado su nombre. Era libre, completa, legal e innegablemente libre. Nada la retenía en Montana, ni la orden, ni el contrato, ni la necesidad del nombre de un esposo para establecer residencia. Podía ir a cualquier parte, ser cualquiera, empezar de nuevo en cualquier ciudad, cualquier territorio, cualquier futuro que eligiera. Elisa entró en la cocina, vio el café, lo vio a él, se sentó, cogió la taza y bebió. «El contrato termina hoy», dijo ella. «Lo sé. ¿No vas a decir nada?» «No». «¿Por qué no?» «Porque has pasado toda tu vida con otras personas tomando tus decisiones por ti. No seré otro más». El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno, lleno de 90 días y 2 ventiscas, y un potro nacido en la paja, y una noche en el establo, y una pelea en la mesa de la cocina, y una carta de una mujer muerta, y una escuela en una cresta, y 2 tazas de café. Mañana tras mañana. El gesto más pequeño y el más grande. «Tu café sigue siendo terrible», dijo Elisa. «Lo sé. Me quedo. No por el contrato, no porque no tenga otro lugar a donde ir, porque aquí es donde elijo estar». Lo dijo como decía todo. Sencillo, sin adornos, verdadero. Caleb extendió la mano sobre la mesa y cogió el contrato. El papel estaba suave de tanto manejarlo. Leído y releído más veces de las que ninguno de los dos admitiría jamás. Lo partió por la mitad. El sonido que hizo fue pequeño, final y exactamente correcto. «Tengo algo más», dijo. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y puso un anillo sobre la mesa. Una simple banda de oro con una sola piedra de granate, del color de las hojas de otoño, del color de la estación en que ella había llegado. «No soy bueno en esto», dijo. «Tenía un discurso preparado y lo he olvidado todo. No necesitas un discurso. Elisa Calhoun, ¿quieres seguir casada conmigo?» «No en papel, de verdad. Sí, sin dudar, sin lágrimas, sin pausa dramática. Pero quiero la escuela. Ya he pedido la madera». La compostura de Elisa se rompió, no en lágrimas, en risas. Una risa real, áspera, sorprendida, que brotó de ella como el agua rompiendo una presa. El sonido de una mujer que había pasado 2 años huyendo y finalmente estaba, verdadera y completamente, quieta. La risa llenó la cocina, se derramó por la ventana abierta y llegó al corral, donde Tom Jessup dejó caer su martillo porque no había oído risas de esa casa en 11 años. Caleb sonrió, se dibujó torcida en su rostro, sin práctica, como un idioma que estaba recordando después de años sin hablarlo. Recogió los platos del desayuno. Lavó 2 tazas, como había hecho cada mañana durante meses, como haría cada mañana durante años. Y cuando las colocó en el estante, las puso una al lado de la otra, en lugar de cada una en su propio rincón. Una cosa pequeña, la cosa más pequeña, toda la historia en un solo gesto. Tom Jessup terminó su carta a su hermana esa noche. La había estado escribiendo a trozos durante meses, añadiendo una línea cada vez que sucedía algo digno de registrar. El último párrafo le costó 3 intentos para escribirlo bien. «Querida Mary, rompió el contrato de matrimonio esta mañana. Sin ceremonia de anillos, sin iglesia, sin arrodillarse. Solo 2 personas bebiendo café malo y decidiendo quedarse. Pensarías que no es una gran historia de amor, pero te equivocarías. Es la única historia de amor que vale la pena contar que he visto jamás». Además, sonrió. «No puedo explicar lo que eso le cuesta a un hombre como Caleb Harlan, pero si lo hubieras visto, Mary, entenderías por qué importa más que casi cualquier otra cosa que pudiera poner en una carta. Tu hermano, Tom,
Hizo una pausa, mojó la pluma de nuevo. Postdata. Está construyendo una escuela en la cresta sobre el Pasto Sur. Estoy ayudando con la estructura. No le digas que te lo dije, pero pidió la madera antes de que ella dijera que sí. Lo sabía. De alguna manera, el tonto lo sabía. Otoño de 1884. Un año completo desde que Eliza Calhoun bajó de un tren en Miles City, llevando todo lo que poseía en una maleta y un saco de lona. Un carro se detuvo en la puerta de Blackstone Ridge un martes por la mañana. Una joven bajó del asiento. De unos 20 años, nerviosa. Llevaba una maleta que parecía contener todo lo que poseía. Se paró en la puerta y miró hacia la casa del rancho, con la expresión de alguien que ha viajado un largo camino y no está segura de haber llegado al lugar correcto. Era una novia por correspondencia, pero no para Caleb, para Coulter, el joven peón que había aprendido a leer porque una mujer de San Luis se sentó con él cada noche con una pizarra y un trozo de tiza, y la convicción absoluta de que cada persona merecía la dignidad de su propio nombre escrito con su propia mano. Coulter, que había escrito su primera carta a una agencia de novias por correspondencia con una letra temblorosa pero legible, porque si Caleb Harlan podía aprender a confiar en alguien, entonces quizás un peón analfabeto de la nada podría aprender a confiar en alguien también. La joven miró la casa, grande, sólida, humo saliendo de la chimenea, el sonido del río en la distancia, claro y constante, el sonido de algo que había encontrado su curso y tenía la intención de mantenerlo. Parecía aterrorizada. Eliza estaba en el porche. Una mano sostenía una taza de café, la otra descansaba en la curva de su vientre, que apenas comenzaba a notarse. Miró a la chica de pie en la puerta y se vio a sí misma un año atrás, asustada, calculadora, sosteniendo un contrato en la mano y esperando que fuera suficiente. Eres la chica de Coulter, ¿verdad? Sí, señora. Entra. El café es terrible, pero te acostumbrarás. La joven cruzó la puerta. Eliza sostuvo la puerta. En la cresta sobre el Pasto Sur, la estructura de una escuela se erguía contra el cielo de octubre. Madera nueva, dorada bajo la luz de la mañana, aún no terminada, aún no completa, pero de pie, elevándose, construida tabla por tabla, como se construyen todas las cosas reales, con paciencia, trabajo y la obstinada creencia de que lo que estás haciendo importa más que lo que has perdido. Eliza miró el valle una vez más. El río Stillwater corría claro y constante. Las Absarocas estaban espolvoreadas con la primera nieve de la temporada. En el corral, Tinta y su potro estaban uno al lado del otro, sus pelajes oscuros brillando. Tom Jessup estaba en la cerca, ya midiendo tablas para la siguiente sección de la escuela, y en algún lugar dentro de la casa, Caleb Harlan estaba preparando 2 tazas de café, como hacía cada mañana, como haría cada mañana por el resto de su vida. No porque tuviera que hacerlo, sino porque había aprendido que lo más valiente que un hombre puede hacer no es construir muros, es servir la segunda taza. Eliza entró. La puerta quedó abierta.